manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Oremos. Dios bendito, tu santa palabra ha sido leída. Sabemos que es la palabra que tiene poder, con la cual creaste todas las cosas. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha revelado a nosotros. Y te agradecemos porque podemos escucharla, porque podemos escudriñarla, porque podemos esta mañana ser animados, exhortados a través de ella, mirando a la gloria venidera, a la manifestación que tú harás en cada uno de nosotros como tus hijos. Te agradecemos por este precioso pasaje que podemos leer y escuchar esta mañana. Bendice la vida de Alejandro, que él predique guiado por el poder de tu Espíritu Santo para la edificación de tu congregación. En Cristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a ordenar bien el micrófono porque esta mañana me escribió mi jefe, 9 menos 5 de la mañana, para que tuviese el micrófono bien en... El mismo jefe que no quiere que use corbata. Buenos días a todos. Es un privilegio enorme tener la libertad, como cada domingo, abrir las puertas de este lugar y que con total libertad podamos expresar la palabra del Señor, exponerla con precisión, como el apóstol Pablo pide. Los pasajes que acaba de leer Federico, el pasaje, si bien son muchos, son varios versículos, son 8 versículos, el desarrollo de los versículos les prometo que es bastante dinámico. Pero la verdad que lo que él pinta en el relato, el apóstol, es bastante sombrío, ¿no? Está pintando aflicciones del tiempo presente que la creación y nosotros como parte de esa creación venimos experimentando desde la caída. Pinta una creación tal vez gimiendo, sufriendo. Se vienen acumulando a raíz de ese sufrimiento desórdenes de todo tipo, como vamos a ver en el relato de Génesis. Yo les aconsejo que busquen Génesis capítulo 3. Y lo cierto es que escandalosamente, de alguna forma, nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos a este desorden en el cual está la creación y de la cual nosotros somos parte. Enfermedades, desastres climáticos, un sonda, por ejemplo, que hace estragos, no solamente hace estragos en el exterior, sino en el interior de uno también, como en la voz, por ejemplo. Cosas que en el principio no eran así. El diseño original no era así. Lo hemos estudiado ya de la mano de Leonardo hace algunas semanas en la confesión de fe. Todo era perfecto, ausente de pecado, ausente de maldición, ausente de tristeza. No había hostilidad entre el hombre y la creación. Y eso debiera a nosotros llevarnos también a una reflexión de cómo estamos ahora a lo que nosotros en realidad no conocemos, valga la redundancia, otra realidad. Esa realidad de los días sin pecado en los cuales estaba la humanidad antes de la caída, para nosotros es un verdadero misterio al cual también anhelamos ardientemente, pero su gracia es mayor. Debemos reflexionar en cómo era eso y debemos reflexionar en lo que estamos viviendo ahora, las aflicciones del tiempo presente, es parte de esta vida, y en lo que vamos a vivir en la eterna bienaventuranza, aquellos que ya somos de la fe. Me gusta muchísimo, yo sé que muchos de ustedes conocen
el catecismo de Westminster. Me gusta muchísimo el puntapié inicial de ese catecismo, la primera pregunta, la cual dice: ¿cuál es el fin principal y más elevado del hombre? ¿Cuál es la respuesta? La gloria de Dios, pero también dice disfrutar de la presencia de Dios. Hermanos, ese mandamiento o ese postulado, por así decirlo, le corresponde a toda la humanidad. Para eso fue creado el hombre, para glorificar, exaltar la persona, el nombre de Dios. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, estamos haciendo referencia a todo lo que la persona de Dios significa. Pero también dice Westminster, en la pregunta número 1, gozar o disfrutar de la presencia de Dios. No disfrutar del Señor, no disfrutar de la presencia del Señor es pecado. No disfrutar del Señor es pecado. Por eso hace un par de semanas atrás me atreví a preguntarle si alguno había logrado de manera ininterrumpida, o sea, seguida, tratar de estar 1 hora por lo menos en oración. La oración es literalmente, aunque no podamos verlo, aunque no podamos tocarlo, sentirlo, hablar cara a cara con Dios, disfrutar de su presencia, derramar el alma delante de Él. Y es importante también, por eso les pido que vayan a Génesis 3, para entender con mayor profundidad estos 8 versículos que, repito, el desarrollo es bastante dinámico y luego una reflexión final, la cual está ajustada para nuestras necesidades de esta misión. Entender algunos efectos, algunas situaciones que sucedieron a raíz de la caída del hombre, algunos daños colaterales enormes, por cierto, ¿no? Cósmicos. El primer efecto, por ejemplo, que podemos tener en cuenta es la pérdida de la rectitud moral. Antes de la caída, en la creación original, como aprendimos hace algunos viernes atrás, todo era perfecto. Recordemos que el Señor, en esos 6 días de la creación, el que relata el Génesis, va diciendo, va terminando cada día, y vio Dios que era bueno. Lo vimos también la semana pasada en la escuela dominical, ausente de pecado. Y cuando era bueno es que realmente era muy bueno. Había algo que no era tan bueno, que el hombre estuviese solo. En ese lugar, bueno, Adán y Eva se describen desnudos, sin vergüenza, sin timidez. El hombre, como dijimos también el domingo pasado, fue designado el gerente administrativo de la creación. La descripción de Dios caminando en el jardín sugiere que había una comunión perfecta entre Adán, Eva y el hombre, y Dios, perdón. Sin embargo, fue en el jardín, en ese lugar donde la serpiente, donde Satanás en forma de serpiente, y eso siempre nos tiene que llamar la atención. ¿Qué hacía una serpiente hablando, no? Le tiene que haber llamado la atención al hombre también que su mujer estuviese hablando con una serpiente. Se acercó a Eva, la tentó a comer del árbol, y debido a esa desobediencia, la humanidad ahora se encuentra pecadora y culpable en Adán, no en Eva, en Adán. El mandamiento inicial fue para él, Eva todavía no estaba, todavía no había sido formada. Somos culpables en la cabeza federal de la humanidad, que es Adán, no es Eva. 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, el postrer Adán, todos serán vivificados. Lo que decimos siempre, la caída produjo ese efecto dominó, donde cada ser humano que es concebido, no que nace, hay que aclararlo siempre, se le imputa algo que se llama pecado original. Si en este momento algún ser se está concibiendo en el seno materno de alguna mujer, ese ser ya es culpable. Es el efecto dominó al cual nos incluyó Adán desde la caída, a excepción, desde luego, de la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El segundo efecto, que también es muy interesante, sobre todo para la teología práctica o la vida práctica de cada uno de nosotros, es la separación. El pecado separa, la paga del pecado es muerte, separación, la separación de Dios y origen del, escuchen bien, origen del miedo. Salud. Separación de Dios y origen, eso es producto del sonda. ¿Se dan cuenta? En la tierra está maldito este mundo, como vamos a ver ahora. Separación de Dios y origen del miedo. Adán, al desobedecer, cae de su estado de inocencia. No estoy hablando de la dispensación de la inocencia, que quede claro. Ya hice esa aclaración hace unos meses atrás, el año pasado. Adán, al desobedecer, cae de su estado de inocencia y de la comunión que antes disfrutaba con Dios. Esta caída se evidencia cuando Adán y Eva, tras oír la voz del Señor, ¿qué sintieron? Miedo. Sintieron miedo. ¿Qué hace el miedo? Y escuchen esto que es bastante interesante. El miedo prolongado
mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante, elevando los niveles, por ejemplo, de una hormona que se llama cortisol. Cuando el cortisol se dispara, pasan cosas bastante feas en el cuerpo de la persona. Y voy a poner un ejemplo que es práctico, para que tengan en cuenta lo que estamos viviendo, ¿no?, a diario a partir de la caída del hombre. Una persona, un individuo cualquiera, puede ejercitarse a diario, tener una excelente actividad física diaria, 30 a 45 minutos, combinar ejercicios de cardio con ejercicios de fuerza, como muchos hacen. Puede tener una dieta preciosa, los macronutrientes perfectos, no excederse en nada, y así todo, si no duerme lo suficiente o si no logra administrar el estrés, el miedo y demás, no va a bajar de peso, por el contrario, va a subir, porque el cortisol se dispara. El cortisol se dispara. Eso hace el miedo, eso hace el estrés. Eso es producto también de la caída. O sea, usted puede ser muy disciplinado en la actividad física, puede ser muy disciplinado en su alimentación, pero si no duerme bien, si duerme 3 o 4 horas por día y si aparte no administra bien las preocupaciones, los resultados no se van a ver. Esto suprime el miedo, ¿no? Suprime las defensas, aumenta la inflamación crónica, altera el equilibrio del sistema inmunológico, lo que facilita el desarrollo de infecciones, como la que está experimentando mi hermana ahora, por ejemplo, oren por ella, y enfermedades autoinmunes, gástricas, cardíacas, depresión y estrés. Y está confirmado, está demostrado científicamente que el 80% de las enfermedades tienen un alto componente emocional. Miedo, lo que empezó a experimentar el hombre, enojo, tristeza. Todo eso y mucho más comenzó a experimentar el hombre a raíz de la caída. En relación a las emociones, su gracia es mayor para con nosotros. Nosotros tenemos herramientas para poder evitar todo eso. Luego vamos a verlo en 2 Timoteo 1:7. No hace falta que lo busquen, pero cuando vayamos a la parte de las primicias del fruto del Espíritu, vamos a ver cuáles son las herramientas que nos ha dejado el Señor para poder gestionar bien esas emociones y apropiarnos de esa gracia que es mayor. Otro efecto, el entorno maldito. Como veremos hoy en los versículos de hoy, Génesis 3, 17 y 18, dice así: y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Yo no sé si los casados le hacen siempre caso a la mujer, pero bueno, por cuanto, o sea, no quiere decir que todo lo que la mujer diga está mal. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, no por causa de tu mujer. Lo repito, ¿no? Si hay algo que no van a encontrar en mí es un machista, o sea, ya me conoce. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18 dice, espinos, cardos te producirá y comerás plantas del campo. En la sentencia del castigo, ¿por qué Dios solo se dirige a Adán? Bueno, porque como dije recién, el mandamiento inicial fue para Adán. La mujer todavía no estaba. Y el responsable de transmitir ese mandamiento y de cuidar a su esposa es de Adán. Hay algo también que aparte no había antes de la caída del hombre. O sea, el ecosistema, el ambiente era perfecto, pero hay algo muy interesante. No había hostilidad entre los animales creados y el hombre. O sea, el hombre sabemos que ya trabajaba desde antes de la caída, él tenía que cuidar el jardín, era gerente o cogerente de Dios, de la creación, se paseaban los animales, él tenía una tarea que ya lo he dicho varias veces, taxonomía, ponerle el nombre a las especies, a los animales. Venía un león, que todavía no se llamaba león, y Adán le dice, bueno, de ahora vos te vas a llamar Adán. Desconozco cuál era el idioma en ese momento. Me refiero a que el león en ese momento no atacaba al hombre, no había un clima hostil entre la creación y el hombre. Bueno, como resultado de eso, espinos y cardos, un cambio en el funcionamiento del mundo natural, la tierra fue maldecida, no solo en el jardín del Edén, sino en toda su totalidad fuera del jardín. Adán fue tomado, recordemos que fue colocado como el cuidador de esa creación, y por su desobediencia, su pecado afectó todo el ecosistema. Se desmadró todo, o sea, todo lo que venía siendo perfecto se arruinó. Y como cuarto y último efecto colateral de la caída, muerte física. Muerte física. No solamente muerte espiritual, separación espiritual, sino muerte física. El cumplimiento de la promesa de Dios de que Adán moriría revela el castigo que recibió por desobedecer el mandato divino. Ahí mismo, Génesis 3, en el verso 19, ustedes van a encontrar
la sentencia que el Señor le da al hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. No quiere decir que el trabajo sea una maldición. Recordemos que el hombre ya trabajaba antes de la caída, sino que ahora, como la creación que él arruinó por el pecado, o mejor dicho, que Dios la sujetó a fracaso, como vamos a ver ahora, al hombre le va a costar muchísimo más, muchos más dolores trabajar esa tierra. Pero el trabajo nunca fue una maldición, nunca fue un castigo. Saquémonos esa idea de la cabeza. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Humus, en latín, es la capa orgánica del suelo, de ahí viene la palabra humano. Esa parte orgánica, la parte que sí sirve del suelo, se llama humus. Hay una comida también que se llama humus, pero no es el caso. Y de ahí viene la palabra humano. A Adán se le dijo que volvería al polvo, del cual fue tomado. Adán desobedeció y la muerte física no solo le sobrevino a él, sino también a todos sus descendientes. Romanos 12, ya lo hemos estudiado, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El efecto dominó, por cuanto todos pecaron. Y aparte, a partir de esto, ellos fueron expulsados del jardín, del huerto, y ustedes, si recuerdan bien, en el relato de la creación, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, no era el único árbol que había. Había otro árbol, el árbol de la vida. Ellos fueron expulsados. Y uno de los motivos por los cuales fueron expulsados y no podían ingresar, el Señor puso querubines con una shekinah para que no pudieran ingresar, es que no tomaran de ese árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, iban a vivir en un cuerpo corrupto eternamente, y eso hubiera sido un desastre. No lo puedo explicar ahora con mayor profundidad, pero hubiese sido un desastre. Entonces hubo muerte física. Ese fue uno de los motivos, de los tantos motivos por los cuales fueron expulsados del Edén. Bueno, esto es más o menos nos pinta un poquito, ¿no?, de algunas de las cosas que leyó Federico, pero lo más grave de todo fue grave. Todo fue grave. Estar viviendo en un mundo, en un ecosistema que no es el diseño original, no poderlo disfrutar como Dios realmente lo hizo, no poder disfrutar de nuestros cuerpos como realmente Dios lo diseñó. Aún así, hermanos, el hombre sigue teniendo imagen y semejanza de Dios. Cuidado con eso. Una imagen y semejanza de Dios terriblemente dañada por el pecado, pero somos imagen y semejanza de Dios. Pero lo peor del caso, como vimos en Westminster, la primera pregunta, es que el hombre dejó de disfrutar de la presencia de Dios. A partir de la caída, el hombre, Adán y Eva, ya no disfrutaban como antes de la presencia de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron miedo, cuando Dios hablaba se escondían, dejaron de disfrutar de la presencia de Dios. Y creo que eso es lo más grave. Un día nosotros vamos a disfrutar plenamente de la presencia del Señor cuando lleguemos allá a nuestra patria celestial, de la cual ya somos ciudadanos del momento de la conversión. Así que eso nos debe llenar de mucho ánimo. Y en el verso 18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando habla de aflicciones presentes, está haciendo referencia, obviamente, a todo lo adverso, a todo lo triste, a todo lo doloroso que nos toca vivir por vivir en una, valga la redundancia, en un ecosistema, en un mundo caído, dañado por el pecado, y a pesar de todo, el Señor utiliza todas esas aflicciones, como vamos a ver dentro de algunos domingos en Romanos 8:28, para nuestro bien. O sea, el Señor en su economía no desperdicia nada. Si bien las aflicciones presentes de esta vida, a partir de la caída, son desagradables de todo tipo, las que nos toca vivir a todos los seres humanos, en el caso de los creyentes, el Señor las usa para nuestra bendición. Y el contexto en que Pablo usa es comparar esta vida de dolores. Habla de dolores, va a ser una metáfora más adelante con una mujer embarazada, la va a comparar, ¿no? Dolores de parto. La idea de Pablo es en una balanza imaginaria de dos platillos, poner en un platillo de la balanza las aflicciones del tiempo presente y en el otro platillo poner la gloria venidera o lo que vamos a vivir en la eternidad. Y desde luego que la balanza se va a inclinar enormemente o infinitamente, por eso es imaginaria, al platillo de la vida eterna, de toda aquella eterna bienaventuranza. Y la expresión de Pablo, tengo por cierto, él quiere decir, estoy seguro, estoy convencido de que todas estas adversidades de esta vida
pierden en esa balanza imaginaria con respecto a la vida eterna. Pablo estaba convencido por dos motivos. Uno, porque el que lo está involucrando en el texto, el que lo está inspirando, es el mismísimo Dios a través del Espíritu Santo. Pero también hay otra opción. Recordemos que fue el único ser humano, por lo menos que describe la Escritura, que experimentó un tour celestial. Fue y volvió. Nosotros sabemos que no fue y volvió en este cuerpo, sino que lo hizo en el Espíritu. Este cuerpo de pecado no puede entrar al cielo, nada corrupto va a entrar ahí. Pero él estaba convencido, estaba seguro, porque lo había experimentado, porque el Espíritu Santo se lo estaba mostrando, que lo que nosotros vivimos ahora no se puede comparar en ninguna manera con el momento de nuestra redención eterna. Eso debería llevarnos a sentir mucho gozo, más allá de que esta vida es una mezcla de gozo con sufrimiento. Esta vida tiene cosas muy lindas, cosas agradables, como poder reunirnos acá, por ejemplo, pero nosotros debemos desear siempre la eternidad. Sí, ven, Señor Jesús. Nosotros debemos desear la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque esa vida va a ser mejor que esta. Esta vida es simplemente una escuela, un gimnasio donde el Señor nos está preparando. El verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, está hablando del resto de la creación sin el ser humano, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué se trata en la gloria venidera? ¿De qué está hablando Pablo? Habla de aguardar la manifestación, la revelación, quitar la cubierta a algo que es misterioso, que está cubierto, es revelación, es la palabra griega apocalipsis, de ahí viene el libro de la revelación. Es la manifestación de la glorificación. Dios, a partir de la caída, comenzó un proceso de restauración que ha comenzado con el actor principal de la creación. Dice que todos los seres creados, aún por encima de los ángeles, en el escenario creacional, el actor principal es el hombre, que nunca creado a imagen y semejanza de Dios. Pero fíjense bien que en esta creación Dios no está poniendo a los ángeles. No hay redención para los ángeles. Yo lo hemos explicado muchas veces. Un ángel peca y automáticamente se pierde, no hay forma de restauración. Es bastante difícil estar en el lugar de un ángel, en la realidad de un ángel. Si bien tienen un ministerio y nos sirven a nosotros, tienen una estructura superior a la nuestra, pero con un ángel que ha pecado es infierno automático, perdición automática, no hay redención para él. Entonces, por eso no está colocando, no hay una restauración futura para esa parte de la creación que son los ángeles caídos. Entonces la creación aguarda el cuerpo vivificado de los escogidos, que es parte fundamental y clave de la restauración creacional. Por eso el texto dice anhelo ardiente. Ese anhelo ardiente, esa expresión, significa un deseo intenso y permanente. Es como que la creación todos los días está vigilando a ver si eso se va a producir. Si la creación pudiese hablar en trompetas de fiesta, en un anhelo ardiente, vehemente, de que la glorificación de los hijos de Dios suceda hoy. Porque la creación honestamente que no soporta más un estado de dolor que está viviendo. Entonces está en un estado de anhelo ardiente, de expectación continua. El verso 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, al fracaso, significa, no por su propia voluntad, no es una creación autónoma, no se levanta sola, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto significa que a partir de la caída, el Creador ha sometido a la creación al fracaso. O sea, la creación, a partir de la montaña grande que se llama el hombre, no puede cumplir sus objetivos o su objeto original. Está completamente nada por entregar. Por eso la zona, la razón del fe, los alimentos, las infecciones y demás. Un creador santo no puede ser quebrado por pecado y sus consecuencias. Y parte de ese sometimiento y consecuencias es una gran espera la cual está experimentando la creación. Es una creación que no se forma, obedece a su creador por encima del mensaje que está recibiendo. El hombre también, a través del tiempo, como parte del pecado, se ha encargado de seguir destruyendo la creación. La capa de ozono, bueno, un montón de cosas más que vemos, fabrica diques en los cuales hace una descomposición del ambiente. Si nosotros
como yo, vamos a recordar que hace 30, 30, 40 años atrás, el clima de Mendoza no es como es ahora. Usted se puede recordar, los que tenemos 50 años, un poquito más, nuestros veranos eran de mucho calor, pero no de humedad. Y el hombre se encargó de alguna forma de modificar el ambiente, el clima. Eso no viene del Señor. Pero aún así, más allá del daño que el hombre le ha hecho a la creación, por eso yo decía, Leonardo puso la idea de apartarse del mundo y irse a vivir en una isla. Cualquier ser humano puede ir a una isla, si la isla está hermosa, pero cuidado, por cuestión de horas ya la isla va a empezar a sufrir las consecuencias de la vida. Porque le hemos pecado, ya nos hemos acostumbrado a destrozar las cosas y hacerle daño a la creación. Aún así, no es una creación autónoma, obedece a la voz de su creador. El verso 21 dice, porque también la creación será salvada, y esto también tiene que ver mucho con la expresión soteros, de soterología, recordemos que este es el tema central de la carta, al igual que de toda la Biblia, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, va a ser una tarea, no digo simultánea, pero así como nosotros vamos a ser rescatados de la corrupción de este cuerpo que se va desgastando, la creación también va a ser liberada. El apóstol está uniendo toda la historia de la redención, de la caída, hasta la restauración escatológica de todos los elementos. Y sabe qué, hermanos, la creación, y esto lo digo con mucho respeto, a la creación no le interesa mucho si hay postura milenial, premilenial, postmilenial. La creación lo que quiere es que los hijos de Dios sean glorificados, que el Señor vuelva para defenderse de toda la corrupción que viene soportando de la caída. Así como de mismo modo que hay una restauración para el hombre, para los escogidos, habrá una restauración creacional. Apocalipsis 21. Y sí, porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, la creación original, pasaron. Y el mar ya no existía más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Va a haber una recreación. Eso también para nosotros es un verdadero misterio, más allá de que Juan en la isla de Patmos haya tenido una visión extraordinaria y él sea muy descriptivo y muy puntilloso en sus descripciones, pero aún así para nosotros eso es un verdadero misterio, el proceso de restauración y demás. El verso 22, porque sabemos que toda la creación gime, y no es de Jimena, es de que está sufriendo, está llorando, grita, sufre, toda junta a la vez, toda la creación, todo lo creado a la vez, al unísono, está gritando, está sufriendo por el estado que se encuentra en corrupción. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Dolores, como mi amiga, la que falleció hace 2 semanas, la señora grande, 88 años, en el griego significa sunodino, y esto es el que sufre esperando de manera desesperada un alivio. Dolores significa, en este contexto, el que espera, el que está sufriendo, esperando de manera desesperada un alivio. Y por ejemplo, por eso traza la metáfora o la comparación con dolores de parto. Una mamá que está embarazada, a poquitas horas de tener el bebé, cuando empieza con el proceso de parto, algo que yo no voy a experimentar, obviamente, me han contado, empieza con dolores, los dolores deben ser terribles, bueno, más allá de que ahora, como dije la semana pasada, está la peridural y todas esas cuestiones, pero los dolores están, ¿no? Ahora, cuando la mamá tiene el bebé y le dan el bebé precioso y lo tiene en sus manos y dice, valió la pena esperar 9 meses, o 8 meses, 7 meses, mi sobrino por ejemplo 8 meses, ¿no? Un caso extraño, ¿no? En mucho sentido. Todo ese dolor, todo ese cansancio de los 9 meses de embarazo, y más en una parte del verano, la hinchazón de las piernas, los antojos, a las 3 de la mañana querer comer, no sé, sandía en invierno, no sé si quieres saber, bueno, hay cosas así, ¿no? Pero los dolores de parto son terribles. Ahora, todos esos dolores de parto, todos esos dolores de parto se compensan con la ayuda de Dios. O sea, usted le pregunta a la mujer, ¿vale la pena? Y sí, pero en ese momento, ese dolor llegó a un alivio extraordinario. Es lo que está esperando la creación, que haya un alivio. Y llegó el alivio con el nacimiento
del bebé, se compensa. Pero en el caso de la creación, sujetada al fracaso por el mismo creador, viene experimentando esos dolores hasta la redención. O sea, no hay un alivio. Ese alivio que sí tienen las madres cuando tienen el bebé, la creación no lo está experimentando. Siguen un dolor continuo y continuamente está con ese sunodino, con ese dolor desesperado, esperando un alivio. Está en puntitas de pies, como dice MacArthur, aguardando el anhelo ardiente de la glorificación de los escogidos. El verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, está hablando de los creyentes, no de toda la humanidad, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, el sunodino, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En relación a la salvación, el creyente desde el instante del nuevo nacimiento y conversión recibe un anticipo de la eternidad. Desde el momento que nosotros somos salvados por el Señor, desde el momento que experimentamos el nuevo nacimiento y la conversión, o fe y arrepentimiento, nosotros automáticamente somos habitados por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, el mismísimo Dios, coeterno, coigual con las otras dos personas de la deidad, en nosotros. Una tercera persona que es omnipresente porque puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. De hecho, está en el interior de todos los creyentes que están acá. Cada creyente que está acá es un tabernáculo del Espíritu Santo. Y hemos recibido las primicias. Cuando habla de las primicias del Espíritu Santo, está hablando de todo el ministerio que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Entre esas cosas, ese ministerio es dar testimonio de que nosotros ya pertenecemos a la patria celestial, desde el momento de la conversión, más allá de que estemos viviendo las aflicciones del tiempo presente. Otra tarea también del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo en nosotros. Una de las tareas también es ir formando el carácter y que las virtudes del Espíritu, las 9 que nosotros ya conocemos, vayan creciendo. No que se vayan instalando, sino que vayan creciendo. Les voy a decir algo. Desde el momento de la conversión del hombre, esas 9 virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hasta llegar a dominio propio, ya están en la vida del creyente. El creyente ya tiene poder. Usted no tiene la necesidad, ni yo tampoco, de pedirle al Señor que nos dé poder. Ya está ese poder ahí depositado a través de su Espíritu. Y tampoco tenemos la necesidad de pedirle al Señor que nos dé amor. El amor ya está, el gozo ya está. Lo que nosotros debemos pedir al Señor es que en el poder de su Espíritu, como dice Pablo, el cual opera poderosamente en nosotros, nos dé la gracia para crecer en amor, gozo, paz y demás. Las primicias del Espíritu son todo el ministerio que la tercera persona de la deidad ha venido haciendo en nosotros. Tenemos ese Espíritu y su ministerio obrando en el ser interior de estos vasos corpóreos, sujetos al desgaste por el pecado, como seres creados, deseamos también, al igual que el resto de la creación, la glorificación de nuestros cuerpos en semejanza a Cristo. Filipenses 3, 20-21, que ya lo hemos leído varias veces, dice, si quieren lo pueden anotar, aquellos que están tomando apuntes, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, eso lo va a hacer el Señor, el cuerpo de la humillación, y ahí cuerpo de humillación, que es el que tenemos ahora, significa un cuerpo de un rango inferior, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra de un rango inferior para que sea semejante, perdón, al cuerpo de la gloria suya, o sea, un cuerpo con un rango superior, el mismo cuerpo que tiene el Señor desde el momento de la resurrección, un cuerpo glorificado que se puede tocar, que tuvo hambre, que puede comer, ese cuerpo eso también es un verdadero misterio. Yo creo que en el cielo vamos a tener cuerpos, desde luego, glorificados, como dice acá. Yo creo que es una opinión personal, creo que nos vamos a reconocer, vamos a tener un nombre diferente, pero nos vamos a reconocer y vamos a tener un cuerpo donde no va a haber tristeza, no va a haber dolor y no va a haber miedo, un cuerpo con un rango superior. Bueno, ahí se va a tener el sufrimiento espiritual y físico, las enfermedades que son parte de las aflicciones presentes. Y recordando un poco, ¿no?, lo que veíamos al principio de los efectos de la caída, el hombre comenzó a sentir miedo, ¿no? Pero hay una parte de la palabra, no hace falta que la busquen, si quieren anótenla, 2 Timoteo 1:7, dice Pablo a Timoteo, y esto es crucial, hermanos, porque tenemos miedo, que Dios a cada creyente, desde el momento de la conversión, no en el transcurso de la vida cristiana, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Poder, amor y dominio propio. Usted no tiene la necesidad de ir, hincarse y rogarle al Señor, Señor, dame poder, amor y dominio propio. Ya lo tiene. Ya lo tiene desde el momento de la conversión. Como recién dije, usted sí puede venir al Señor y decirle, Padre, con el poder de tu Espíritu, el cual me habita y opera poderosamente en mí, dame la gracia para crecer en poder, en amor y en dominio propio. Y ahí poder, dunamis, en ese contexto, significa valentía. El creyente tiene que ser valiente. El creyente tiene las herramientas para vencer el miedo original. También dice amor, ágape, ya hemos hablado, la primera de las virtudes, pero está hablando de dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad en el poder del Espíritu que cada uno de los creyentes que están acá en este lugar y yo tenemos para gestionar las emociones. En el poder del Espíritu Santo tenemos dominio propio sobre el miedo, sobre la ansiedad, sobre el enojo, sobre la tristeza, muchas enfermedades, ya lo dije, el 80 u 85%. Cada creyente tiene el poder en el Espíritu Santo del dominio propio. Nosotros no tenemos que ser presos del temor. Vivimos en un mundo caído, aflicciones del tiempo presente, pero su gracia es mayor. No nos habita cualquier fuerza, y no es una fuerza la que nos habita, es la persona misma de Dios en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es Dios. Verso 24, voy terminando. Estos dos últimos versos parecen un trabalengua, pero es mucho más sencillo de lo que parece. El verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Nuestra salvación, para explicar esto, que parece un trabalengua, nuestra salvación, como decimos siempre, y hemos venido desde que nos conocemos enseñándolo, y más aún en la carta a los Romanos, nuestra salvación es por gracia, por conducto de la fe. Justificado pues por la fe. Si nosotros hubiésemos adquirido un cuerpo glorificado en el mismo momento de nuestra salvación, no estaríamos esperando la vida eterna. Ya todo se hubiese cumplido en ese momento. Es lo que quiere explicar Pablo. En el momento del nuevo nacimiento no estaríamos esperando de manera intensa la redención eterna. Sin embargo, desde el nuevo nacimiento, con la garantía de Dios morando en nosotros, el Espíritu Santo es la garantía, es las arras de la vida eterna. Ahí viene la palabra arrendamiento, es un término comercial, es el adelanto que uno paga por el alquiler o la compra de un inmueble. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos nosotros de la vida eterna. No estaríamos esperando de manera intensa la redención eterna. Sin embargo, desde el nuevo nacimiento, con la garantía de Dios morando en nosotros, esperamos esa redención. Esperamos, de ahí viene la palabra esperanza. Esperanza es el proceso de esperar. Repasando, si hubiésemos recibido la glorificación automática en ese momento, no hubiésemos sido salvos en esperanza. Sin embargo, el Señor, que es paciente, todavía no vuelve, esperando que el número que solamente está en su cabecita de los escogidos se convierta. Y el verso 25, que también parece un trabalengua, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros en estos cuerpos que tenemos sufrimos al igual que el resto de la creación. La enorme diferencia que tenemos nosotros, los creyentes, con respecto a la creación, es que Dios nos habita. Ya hemos hablado de las primicias del Espíritu Santo, y uno de los ministerios y virtudes del fruto del Espíritu es algo que se llama, que ahí lo pone Pablo, paciencia. Algo que nos cuesta mucho aprender. Es parte también de nuestra condición caída, la impaciencia. Queremos todo ya. Yo quiero una esposa ya. Por eso el Señor me ha hecho esperar 50 años. Y a lo mejor si sigo tan ansioso, tengo que esperar hasta los 70. O a lo mejor no aparece nunca. Es un ejemplo, ¿no? No es lo que más deseo en este momento en mi vida. Pero somos impacientes por naturaleza caída. Y la palabra para paciencia que usa aquí el apóstol Pablo es la palabra griega upomoné, que es el aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. Hay otra palabra que es macrosumeo, la cual está en Gálatas 6, Gálatas 5, y Dios, a través de las circunstancias adversas, nos hace tolerantes con las personas, eso es macrosumeo, y nos permite aguantar de manera constante hasta la redención final las situaciones de la vida. Eso es upomoné. Es como, bueno, en Santiago 1, el hermano del Señor Santiago lo explica bien, es aguantar bajo el peso, es como que usted está aguantando, no sé, aquellos que hemos experimentado en su momento ir a cosechar,
no es porque yo haya vivido eso, pero cuando estuve en California me hicieron experimentar esa hermosa experiencia y el tacho realmente es pesado, pero hay niñitos de 5 años que están acostumbrados a cosechar y realmente el tacho lleno, ¿no es cierto? El tacho vacío ya es pesado para un niño, ¿no? Y ese niñito, a medida que va creciendo, ese peso cada vez se hace más tolerable. ¿Por qué? Porque lo va aguantando, es constante en aguantar. Bueno, esta es la idea de Upomoné. El Señor con paciencia nos da esta constancia para guardar la redención final y así todas las aflicciones que nos tocan vivir. Las aflicciones del tiempo presente cumplen en nosotros un propósito de Dios. Está hablando del carácter. O sea que nosotros no tenemos que menospreciar las aflicciones, más allá que sean producto de la caída del hombre. Pero esas aflicciones, como vimos en Romanos 5 y como vamos a ver en Romanos 8:28, si las gestionamos bien, si las ponemos bien, con sabiduría, por eso Santiago nos pide que le solicitemos al Señor sabiduría, y reaccionamos como reaccionaría el Señor, va a orar para nuestro bien. El carácter de Cristo se va a ir formando en nosotros. Bueno, y ahora sí la reflexión final. Como hemos visto, y lo seguiremos viendo en los siguientes sermones de este capítulo 8, Pablo une todo el hilo de la redención. Ese es el tema central, como dije más temprano, de la carta, la soteriología. Pero la realidad es que también la vida del creyente, más allá de que hay un segmento entre la caída, un segmento de tiempo entre la caída y la redención final, en el medio hay una historia, la historia de la iglesia, la historia de la humanidad, la historia de tu vida y de mi vida. Esa vida, nuestra vida, no transcurre en piloto automático. Nosotros estamos viviendo ahora un proceso, como decimos siempre, según la doctrina reformada, de santificación progresiva o transformación ascendente del carácter. Es una sinergia, como también dijo Leonardo, con otras palabras, el domingo pasado, entre el Señor y nosotros. El creyente debe desear que se cumpla ese propósito de restauración del carácter de la imagen de Dios, pero tiene que hacer cosas. Desde luego que el puntapié inicial siempre lo hace el Señor, pero es una sinergia entre el Señor y nosotros. Él produce el hacer como el querer en nosotros. Es como decía San Agustín, todo lo bueno que hay en mí es tuyo y lo demás es culpa mía. Un extraordinario. Bueno, Agustín era, antes de conocer al Señor, se mandó todas, ¿no? Completito, un pecador completito, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo de lo que hace la gracia del Señor, transformadora. Entonces, encuentro, y no hace falta que lo busquen, pero sí anótenlo, en cuanto a los medios de gracia, encuentro 2 pasajes para terminar y reflexionar. Uno es bastante conocido, más allá de que el libro, yo sé que la mayoría no lo ha leído muchas veces, pero el versículo con los reformados es muy conocido. Osea 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí tenemos un pueblo, y esto también es adaptable al pueblo de hoy, la iglesia, en realidad siempre la iglesia, no conoce a Dios lo suficiente como debiera conocerlo, más aún cuando el Señor ha dejado medios para que esto suceda. Su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Mi pueblo no me conoce. Hay creyentes que son del Señor, que se han convertido, pero no conocen mucho del Señor. Hay creyentes que se van a un extremo, saben que el Señor nació para Navidad y murió para Pascua, listo, pero ¿y lo demás? El carácter, las virtudes. MacArthur, esta semana estudié a full con MacArthur. No solamente MacArthur, hay un montón de cosas más interesantes, pero él propone algo muy interesante que usted lo puede hacer en 5 meses o en un mes. Como yo soy medio loquito, lo voy a hacer en un mes. Tome un salmo por día, 150 salmos, y anote de motus propio, ponga voluntad, sea intencional, anote cada uno de los atributos de Dios que usted va a encontrar en cada salmo. Yo ya voy por el Salmo 15, hace 3 días, lo voy a terminar en un mes. Y es impresionante. En cada salmo sí o sí hay un atributo del Señor. El que escucha tus oraciones, el que recuerda tus plegarias, el sustentador, el refugio. Lo puede hacer en 5 meses y se hace un salmo por día, lo puede hacer en un mes y hace 5 salmos por día. El pueblo de Dios perece, muere espiritualmente. No es que pierde la salvación, pierde privilegios porque no conoce al Señor. Y también, con respecto a otro medio de gracia, en los evangelios, no hace falta que lo busquen, pero sí anótenlo, hay una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto. Eso está en Lucas 18, 1 al 8. Ya sabemos que en aquel momento, si había alguien vulnerable en la sociedad, eran las viudas. No podían trabajar, no podían hacer un montón de cosas, y más cuando eran mayores, y si no tenían hijos que la mantuvieran, era aún peor. Y esta viuda venía a un juez injusto, es una parábola, ¿no? Y le solicitaba justicia de manera permanente. Y eso habla de la constancia y de la fe en la oración. Y la mujer iba día tras día y el juez era injusto y el tipo dice, bueno, le voy a hacer caso, le voy a hacer justicia a lo que ella me está pidiendo, porque honestamente ya me tiene harto, me tiene recontrapodrido, hablando en buen argentino, ¿no? En buen mendocino.
Cuando finaliza la parábola, el Señor dice, ¿encontrará fe el Hijo de Dios cuando venga en su segunda venida? Esto quiere decir, en otras palabras, ¿encontrará a sus escogidos orando? Ahora, la pregunta es, y para terminar, ¿con cuál de los dos extremos te sientes identificado, tanto individualmente como iglesia? ¿Con un pueblo que está escaso de conocimiento doctrinal o teológico? ¿O con un pueblo que no tiene devoción, que ora muy poco? Yo creo que teológicamente nosotros estamos muy bien, demasiado bien, diría, ¿no? Hemos ido siempre reformando, como decíamos el otro día, reformándonos siempre, ¿no? Reformando nuestra teología. Hemos ido creciendo un montón en estos meses. Yo la verdad me he sentido muy contento con la confesión de fe. Hemos ido aprendiendo muchas cosas, lo vengo diciendo desde hace un tiempo. Yo he tenido que cambiar cosas de mi teología porque la confesión de fe me ha convencido sanamente, pero he disfrutado mucho también de la escuela dominical, del material de Rodríguez, el cual es muy práctico. Hemos ido creciendo un montón, leemos un montón. Esta es una iglesia que lee. Ariel siempre lo dice, los hermanos de Mendoza leen un montón. Eso está muy bien. Hemos ido creciendo también en el desarrollo de lo que para mí es el libro más importante de la Biblia. Todos los libros son importantes, pero a usted si me da a elegir, la Carta a los Romanos es el tratado teológico más importante y exquisito que hay. Y Romanos 8:28, que lamentablemente no me va a tocar a mí, es mi versículo favorito. Hemos crecido un montón. Todos nos podemos dar el lujo de decir, sí, leo a los padres de la iglesia, leo a Agustín, y está muy bien. Pero ¿cómo estamos en la devoción? Como decía Juan Carlos Reil, ¿horas? ¿Horas? Bueno, sí, yo antes de salir a la vida, un devocional, 10, 15 minutos, me arrodillo. No. ¿Horas? ¿Hablas cara a cara con Dios? ¿Inviertes tiempo en oración? ¿Disfruta de orar? Las aflicciones del tiempo presente, entre otras cosas, ¿saben qué hace? Convertir a la iglesia en un pueblo de oración. Muchas aflicciones en tu vida y en mi vida y en la vida de esta congregación, como nuestros problemas económicos para llenar esa caja que está ahí, llegar a fin de mes, es para que nos convertamos en personas de oración. Y el Señor, en su economía y en su bondad, va generando aflicciones. Es el autor es el que administra las aflicciones. Eso tiene que generar paz. En su soberanía, Él controla las aflicciones. Uno de los motivos, aparte de crecer en el carácter de Cristo, es que te conviertas en un cristiano y en una cristiana de oración. No oramos lo suficiente. No oramos lo suficiente. No pasamos tiempo suficiente en la presencia del Señor, no solamente para pedir, sino para que nos transforme. No vamos a cambiar al Señor. El brazo del Señor no se ha cortado, sigue siendo un Dios de gracia, más allá de todo lo podrido que está este mundo y que su gracia es mayor. Pero la iglesia no ora lo suficiente. Esta congregación no ora lo suficiente. Bueno, voy a orar y me voy a despedir porque por temas personales que ustedes ya saben, me tengo que retirar. Así que oremos. Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias porque tu pueblo se ha reunido en este lugar.